Esta predicación la titulé Al servicio de Dios, y vamos a comenzar en el libro de Jeremías, capítulo 35, versículo 17. Y esta porción de la palabra, ya gran parte del pueblo de Judá y de Israel ya habían sido deportados a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y nos da una gran lección de aprendizaje y un testimonio para que nosotros no perdamos el rumbo o el camino que Dios ha trazado para la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros no nos desviamos ni a diestra ni a siniestra, vamos a hacer lo que es bueno, agradable y perfecto. Y vamos a comenzar en el versículo 17 del capítulo 35 de Jeremías. Y esto dice la palabra de nuestro Señor, dice: por eso así dice el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a enviar contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que ya les he anunciado, porque les hablé y no me obedecieron, los llamé y no me respondieron. Cuando nosotros no hacemos lo que Él nos ha demandado, nosotros somos rebeldes, somos necios y hacemos lo que queremos, ¿sí? Y todos aquellos que están dentro de la iglesia y no se someten a la voluntad de nuestro Señor, obedeciendo los mandamientos, estatutos y decretos, el día de mañana vamos a pagar las consecuencias, ¿sí? Aquí es muy claro nuestro Señor, la palabra es luz. No podemos decir no le entiendo, no le comprendo. No, la palabra es luz, es veraz, dice. Y por eso dice así, por eso así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a enviar contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que ya les he anunciado, porque les hablé y no me obedecieron, los llamé y no me respondieron. Nuestro Señor, todas esas plagas que envió sobre la nación de Egipto, también se iban a establecer en Judá y en Israel. Y la consecuencia es de no prestar oído a los mandamientos y estatutos que nuestro Señor ya estableció. Habla de calamidades, de destrucción, porque iban a ir al cautiverio. A muchos los iban a matar, unos los iban a apresar, otros los van a hacer esclavos. Cuando nuestro Señor ya nos libertó, cuando nuestro Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario, ¿sí? Para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios nos tiene aquí a todo el mundo que somos nosotros, para servirle, no para servirnos. Porque Él nos enseña a través de su palabra que Él vino a servir, ¿sí? Y así como Él sirvió, obedeciendo los mandamientos del Padre, también nosotros también debemos de obedecer y servir lo que Él nos está hablando y enseñando, para que hagamos su voluntad. Así de que prestemos mucha atención a lo que Dios nos va a enseñar hoy en este día. Dice el 18: Jeremías también les dijo a los recabitas: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido todos sus mandamientos, y han hecho todo lo que Él les ordenó. Fíjense, este era un líder, ¿sí?, de la familia de los recabitas. Y él les decía: ¿sabe de qué? Tenemos que hacer esto. Y por eso es fundamental que nosotros como padres y como madres enseñemos a nuestros hijos, ¿sí?, que los vayamos guiando, dirigiendo, para que el día de mañana sean una bendición para nuestras vidas, para que el día de mañana sean de bendición a nuestra sociedad, ¿sí?, y que no sean una desgracia, que no sean personas jóvenes que estén destruyendo, que estén robando, que le estén causando problemas al padre y a la madre. Ese es el compromiso que tenemos nosotros como cabeza, ¿sí? Porque aquí habla de la cabeza también, dice, ¿sí?
Dice, Jeremías también le dijo a los recabitas, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Dice, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandamientos, y han hecho todo lo que él les ordenó, viene esto de recompensa. La recompensa está en el 19. Si nosotros hacemos lo que Él nos está hablando y enseñando y obedecemos sus mandamientos, estatutos y decretos, esto es lo que viene para cada uno de los que estamos dentro de la iglesia. Por eso no es para todos. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Por cuanto obedecieron los mandamientos, por cuanto obedecieron los estatutos, por cuanto obedecieron los decretos, Dios es fiel. Y ellos se mantuvieron fieles a lo que su antepasado les había ordenado y enseñado, que tenían que honrar y exaltar y glorificar y sobre todas las cosas obedecer los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor. Y si tú lo estás haciendo, tú también eres un instrumento en las manos de Jesucristo nuestro Señor. Si tú no lo estás haciendo, tú lo estás haciendo como el mundo lo hace. Para que nuestro Señor Jesucristo te tome en sus manos, tenemos que obedecerlo. Tenemos que ser imitadores como Jesucristo nuestro Señor. Él siempre obedeció. Él siempre obedeció. Nunca hizo una cosa que no le agradara al Padre. Y así también debemos nosotros caminar. Aunque hay mucha gente que es de vista corta y luego lo que sale de su mente y de su corazón, no, pues no hay iglesia perfecta. Con esa palabra se quieren quitar el compromiso de nuestro Señor. Es lo más fácil. Pero tomar el compromiso y someter a esta carne, eso ya es diferente. Eso ya trae disciplina, trae esfuerzo, pero también trae recompensa. Si la gente quiere todo fácil, aquí no hay nada fácil. Claro que cuando tú estás estableciendo una relación, una comunión, estás estableciendo un altar y ya estás formando un hábito en tu vida, que diario tienes que alimentarte de la palabra, tener un tiempo de oración, de comunión con tu Dios, y tú estás haciendo lo que Él te está hablando y demandando. Si nosotros no hacemos lo que Él nos está demandando, no estamos haciendo nada. Si queremos ser gratos delante de los ojos de nuestro Señor, tenemos que servirle. No solamente servirle lo que Él deposita en nuestras manos, ser generosos, ser bondadosos, bendecir aún al peor de nuestros enemigos, con una palabra, con un taco o con lo que Dios ponga en nuestro corazón. Pero hay personas que están aquí y que supuestamente son líderes o que están sirviendo para la iglesia de un hombre, no de Jesús, y donde hay personas arrogantes, altivas y soberbias. Ayer que fuimos a la comunidad acá, tienen una iglesia donde están hablando. La esposa del que está predicando llegó y se sentó, y de donde se sentó no se movió. ¿Dónde muestran o dónde reflejan que tienen a Jesús? Lo vamos a mostrar y lo vamos a reflejar con la humildad y la mansedumbre que Dios nos da. Y si yo llego y otras gentes están primero que yo tengo que tener la habilidad y la capacidad de la humildad y saludarlos en el nombre de Jesús. Y eso es lo que me enseña la palabra. Hay muchas que son piedra de tropiezo, que ni tienen a Jesús, ni permiten que entren a conocer y para que tengan a Jesús esas personas que andan en el mundo. Esas personas egocentristas no sirven para nada. ¿Sí? Y es triste, pero es una verdad. ¿Sí? Y cada día vamos descubriendo lo que está
y lo que se dice que parece, pero no es, que dicen ser cristianos. Y es triste. ¿Por qué? Porque esa mujer, no, yo no digo que es cristiana, yo digo esa mujer, porque no tiene a Jesús, es la que tiene el control de su esposo y de su bebé o su nena. Cuando a mí me enseñan la palabra, que esa relación no es grata delante de los ojos de nuestro Señor. Dios me enseña a través de su palabra que esa familia vive en matriarcado, porque la mujer es la que lleva el control de ese hogar, cuando Dios estableció al hombre como cabeza. ¿Sí? Y por eso tenemos que consensar, platicar y dialogar para llegar a acuerdos. Y siempre la cabeza va a ser cabeza. ¿Sí? Cuando tú ya estás transgrediendo las normas que Dios estableció, ya estás fuera de. Y para servirle tenemos que obedecer cada una de las cosas que nuestro Señor nos está enseñando y demandando. Porque los mandamientos no son sugerencias, son órdenes. Y cuando no los llevamos a la práctica, ¿de qué sirve que estemos sentados o en un lugar donde se está predicando, hablando de nuestro Señor, cuando los que están hablando no son testimonio de lo que están diciendo? ¿Sí? No son hacedores de la palabra. La hablan pero no la viven. Y eso es lo que hoy en día está aconteciendo en la iglesia que se dice ser de Jesucristo. ¿Sí? Porque el que está aquí al frente no los exhorta del pecado en el cual están caminando, a una sabienda de lo que ellos saben que está pasando en tal o cual persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son cobardes, no tienen carácter. ¿Y cuál es la causa? Porque no tienen a Jesús. Y cuando no tienen a Jesús no tienen poder. Cuando tenemos al Espíritu Santo tenemos poder, tenemos dominio propio, tenemos autoridad para declarar y sacar el pecado. Y esas son las evidencias cuando Jesús está en la vida de la persona y cuando nada más es una religión y una tradición. Y esa es la causa por la cual hoy en día hay multitudes que están en la iglesia pero están enfermas. ¿Qué es lo que te debilita? ¿El Espíritu Santo o el pecado? El pecado. El pecado te mancha, el pecado te arruga, el pecado te deforma, el pecado te mata, mi amado. Es visible. Es visible cuando alguien está caminando en el Espíritu y cuando alguien está caminando en la carne. Luego se ve. ¿Por qué? Porque tiene que haber gozo en nuestras vidas. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si nosotros nos gozamos y nos metemos en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. Y esa es la evidencia que Jesús está en la vida de la persona. No porque se dice que es cristiano, no porque se dice que va a una iglesia, tal o cual. No. ¿Cuál es tu testimonio? Tu testimonio es el que va a dar si eres o no eres cristiano. O va a decir si realmente tú eres un cristiano o no eres un cristiano. No porque digas, no, pues yo voy a la iglesia. ¿Y eso qué? Eso no te garantiza nada. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia dentro de están los lobos rapaces, está la cizaña y muchas otras cosas más que no son gratas a los ojos de nuestro Señor. Y ese tipo de personas están dividiendo, ese tipo de personas son egocentristas, ese tipo de personas están robando aquí dentro de la iglesia. ¿Sí? Porque si traemos las cosas para la obra de nuestro Señor, ¿qué no se haría en nuestra ciudad y en todo el mundo entero? Y esa es la causa por la cual los que están hablando y predicando se han enriquecido a costillas de los que están dormidos de entre los muertos. Y si le dicen, esto dice el Señor, trae las ofrendas y tal. No, mi amado, es pura engaño y pura mentira. Por eso es fundamental tener esa relación, para que en la medida que vayas conociendo a tu Señor, Él te ponga en tu corazón qué es lo que tienes que hacer.
Y no sea un hombre que te digas esto y ve allá. No, mi hermano. Que sea Dios que te esté ordenando, preparando y capacitando. Toda la familia de Recabá, mira, fue grata delante de los ojos de nuestro Señor. Y aunque la mayoría fueron al cautiverio, Dios los estableció ahí en Jerusalén. Porque Dios va a velar por todos aquellos que le sirven, que les son íntegros. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser ese tipo de personas. El mundo nunca lo va a poder hacer, porque en el mundo hay ignorancia, en el mundo hay maldad, pero dentro de la iglesia tiene que vivir la paz de Cristo en la vida de cada persona. ¿Cómo está la iglesia? Toda estresada, toda preocupada, toda temorizada. Hay muchos que todavía no se quitan el bozal. Hay muchos que ya están pensando qué es lo que van a hacer el día de mañana, porque no tienen un peso, porque no tienen compromisos que solucionar y no tienen con qué. Pero son las malas decisiones. Y es porque Jesucristo no es su pastor. Porque si Jesucristo fuera su pastor, dice su palabra que nada les faltará. Y está hablando de un presente, de un futuro y un final. No te está hablando de un pasado. Porque lo pasado ya lo aventó a lo más profundo de la mar. Y esa es la evidencia que tenemos que reflejar nosotros como servidores de Jesucristo. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 30. Hechos capítulo 5, versículo 30. Y esto es lo que le están diciendo los apóstoles a los religiosos, a los saduceos, a los ancianos, a los herodianos y toda la bola que saque tantas religiones más habría en Israel. Sí. Y ese tipo de personas siempre se oponen a la verdad porque no tienen la verdad. Sí. Siempre están en contra de la verdad, siempre están en contra de Jesús. Y nunca va a parar hasta que Dios termine este mundo. Siempre la maldad va a haber en el ser humano. Y los que ya no son, siempre van a estar denigrando la palabra de nuestro Señor y no hay Dios. Y quieren que Dios haga lo que ellos quieren, pues están tontos. Y si Dios no le da una cosa, dicen, ¿para qué? Cuando no se dan cuenta que ellos son los responsables y culpables del estado en el cual se encuentra. Tenemos que tomar el compromiso nosotros y tenemos que examinar nuestra vida. Nosotros somos los causantes de la bendición o de la maldición. Nosotros, no nuestro Señor, porque Él ya estableció su palabra. Y hay siempre tanta gente que quiere oponerse a Dios y que la gente quiere poder, pero no quiere obedecer. Están como los del mundo. Por eso se levantan jovencitos llenos de espíritus inmundos y malignos y les ofrecen las estrellas y se meten a la droga y empiezan a, no, pues aquí está bueno, aquí está dinero, aquí ya te hice esto, ya tengo esto, y sin darse cuenta que el día de mañana ya están en el hoyo. Toda la gente y todo el mundo quiere poder. Aquí tenemos y anhelamos, y lo que debemos de anhelar es el poder del Espíritu Santo, porque dice su palabra que Él nos da poder para hacer riquezas. Y si tenemos el Santo Espíritu, tenemos todo. Si no lo tenemos Él, no tenemos nada. Porque Él nos va a enseñar cómo hacer economía, cómo establecer un negocio, una fuente de bendición. Y si tengo uno, Él me va a dar la capacidad de cómo hay otra entrada. Pero es Él, no es uno. ¿Cuándo? Pues cuando hagamos lo que Él le agrada. Porque un padre nunca va a desamparar a su hijo. Dice el 30. Esto fue lo que le respondió Pedro. Dice: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. No le dijo, no, pues sí, no, los afrontó a todos esos religiosos israelíes, judíos. Le digo, ustedes lo mataron, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y eso es carácter.
¿Te imaginas que toda la multitud de acá se le hubiera echado encima? Bueno, pues veo tanta gente, mejor me quedo callado. No, tenemos que afrontar al pecado y sacarlo en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque Dios es luz, no es oscuridad. Y el pecado son tinieblas, es oscuridad. Y por lo tanto tenemos que ser imitadores como estos grandes hombres de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 31, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por su poder Dios lo levantó y lo resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para que alcanzáramos ¿qué? Perdón de pecados. Si no se hubiera levantado, ¿qué nos iba a perdonar? Dice, por su poder, nuestro Señor lo levantó, ¿sí? Con un propósito. Dice, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y eso era lo que estaba predicando Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ya está aquí. Ese es el orden en el cual debe de caminar un cristiano. Primero que te arrepientas, no de tu boca, de tu corazón, para que venga una renovación, una transformación de tu vida. Porque si nada más lo hablas de pura lengua, te va a crecer más la lengua y vas a ser más mentiroso. O sea, la palabra nos enseña. ¿Sí? ¿Por qué vino Jesús a la cruz? Porque nosotros éramos enemigos de nuestro Señor. Nosotros no teníamos nada que ver con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él nos perdonó de nuestros pecados, pero ya no para vivir en la mierda. Él nos perdonó, Él nos purificó, nos santificó, Él nos lavó para vivir una vida en santidad. Siempre santo, no ahorita santo y al rato manchado, como las hienas, no, mi amado. Cada día tenemos que examinar nuestra manera de vivir, día a día, examinar de los pies a la cabeza qué es lo que estamos haciendo. Y con ese propósito Dios mandó a su Hijo para que no se perdiera nadie en el mundo. Pero tristemente ni los que están dentro, imagínate cómo están los de afuera, ni los de adentro hacen lo que a Dios le agrada. Entonces imagínate los que están afuera. Y esto es lo que les contesta, y esta es la evidencia de los que realmente son cristianos, de los que realmente son hijos de Dios nuestro Señor. Aquí nos lo enseña la palabra. Dice el 32, nosotros, los apóstoles, dice, somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Los discípulos no vieron cuando fue crucificado Jesús. Por eso está diciendo Pedro, nosotros fuimos testigos. A mí no me hablaron, no me dijeron, no, yo lo miré. Cómo Dios lo levantó de entre los muertos. Y todos aquellos, así como Jesucristo lo levantó nuestro Señor, ¿a través de quién? A través del Espíritu Santo lo resucitó. Y aquí nos da una gran lección, que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo es el mismo que habita en cada uno de los que realmente son hijos de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es? ¿A quiénes? Dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. No a todos. ¿Sí? Veamos que en Jeremías fueron obedientes y todavía no había sido derramado el Espíritu Santo, porque estaba en la ley, pero ellos obedecieron los mandamientos, estatutos y decretos. Y por obedecer, Dios dijo, ¿sabes qué? Nunca te va a faltar. Así como le dijo a David, ¿sabes qué? Nunca faltará un rey aquí de tu descendencia, de tu linaje. Y Dios lo cumplió.
porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí. Y empezaron a servirle a nuestro Señor, empezaron a obedecerle los apóstoles a nuestro Señor. Sí. En un tiempo Pedro titubeó, pero después tuvo que tener un encuentro con nuestro Señor cuando estaba pescando, y cuando lo encontró, ¿qué haces aquí? Ay. ¿Sí? O sea, a veces flaqueamos en medio de la circunstancia, pero tenemos que fortalecernos en fe. ¿Sí? Porque esto es lo que nos enseña la palabra. ¿Sí? Cuando Abraham ya estaba entrado en años, dice que se fortaleció en fe. O sea, se metió a la relación y comunión con su Dios, para que lo entiendas pues, de otra manera. No es, ya tengo fe, ya estoy lleno de fe. Oh, sino que se fortaleció en esa relación, esa comunión. Aunque él ya estaba entrado en años, dijo, si él me lo prometió, él me lo va a cumplir. ¿Y se lo cumplió o no se lo cumplió? También a nosotros. El problema es la gente. Nuestro Señor, el anhelo de nuestro Dios es bendecirnos, multiplicarnos y fructificarnos. Eso nos lo enseña la palabra, no porque yo le esté hablando a tienta, ¿no? En la carta de Juan dice Juan al amado Cayo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Para que prospere tu alma es a través de esa relación y esa comunión. Y si tú eres obediente, vas a ser imitador de Jesús. ¿Sí? Y es como Dios va a empezar a obrar y a trabajar en tu vida, en tu familia, en los anhelos que tengas, en tus planes que tú estés estableciendo. Pero primero busca su reino y su justicia, para que todo venga por añadidura. Y empezaron a servirle. Y los encarcelaron, los golpearon, pero ellos siguieron fieles a nuestro Señor. Y así debe de acontecer en la vida de cada uno de nosotros. No nada más estar sentados y escuchar y vámonos, y después irte al bullicio, al libertinaje, allá al mundo, no. Dios, nuestro Señor, los preparó, los capacitó para enviarlos. ¿Sí? Eso nos lo habla en Hechos, capítulo 1. Versículo 8, 9. ¿Sí? Le dijo que recibiréis poder. Y ese es el problema, que no hay poder. ¿Por qué? Porque Jesús está ausente, mi amado. Porque si tuviéramos el Espíritu, tenemos poder, tenemos carácter para tomar decisiones de tiempo en tiempo. Por eso le digo, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Y cuando lo reciban, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último del rincón del mundo. Esa es la evidencia. Y los cobardes son los que ven el pecado del prójimo o del hermano y como que no pasa nada. Pero también habla de los cobardes en Apocalipsis, que van a ir al lago de fuego. Los adúlteros, los idólatras, los fornicarios, los hechiceros, porque también aquí llegan brujos. ¿Sí? Por eso tenemos que estar bien sumergidos en el río de Dios. ¿Sí? Hay muchos que están nada más remojándose los talones. Yo creo que los han de traer mugrosos, llenos de pecados, que ya no pueden ni caminar. Y nada más están ahí remojándoselos, cuando te debes sumergir al río para que seas blanco y puro como la nieve. No que tú lo vas a hacer, no, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el que te va a transformar, es el que te va a renovar, es el que te va a restaurar, regenerar, y el que te va a levantar y te va a poner en el lugar que Él ya tiene preparado para tu vida. Para mi vida, para mi prójimo, para mi hermano. Nuestro Señor no está peleado con nada, pero sí está peleado con el pecado. Si tú pecas, es porque no lo obedeces.
Si tú pecas es porque no lo amas. Esa es la evidencia. Porque si yo lo amo, yo tengo que obedecerlo. Y Él va a cumplir también lo que me ha prometido en su palabra. ¿Sí? ¿Queremos su bendición? Pues hay que obedecer, hay que servirle. ¿Sí? Pero todo lo queremos fácil. Ya cuando se establece un hábito, ya no tenemos otras, ya lo tomamos algo normal, que no es normal, no es natural, es sobrenatural, pero ya lo hemos establecido como un hábito día con día, día con día. ¿Sí? Así como nos alimentamos de lo físico, también nos alimentamos de lo espiritual. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los colosenses. Dice: por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. No la tuya, no, la voluntad de Dios, para que tú la cumplas, para que tú la lleves a cabo, no para que tú sigas haciendo tu voluntad. Pues si el mundo sigue haciendo su voluntad, ¿de qué sirve que estés aquí metido? Cuando tú eres, para ti, para tu persona, tú eres Dios. Cuando uno hace lo que quiere, uno es su propio Dios. Pero cuando dependemos del Dios Todopoderoso, vamos a hacer su voluntad, vamos a caminar en su verdad, vamos a vivir en santidad y vamos a llegar a ese plan glorioso y maravilloso que Él nos promete. ¿Sí? Es una promesa. ¿Sí? No es que ya la tienen, no, es una promesa. Los que se mantienen hasta el final, vamos a ser los que vamos a recibir. Por eso Pablo decía en Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Entonces hasta el final. ¿Sí? O sea, tenemos batallas, luchas que establecer aquí en este mundo. Y tenemos que ser más que vencedores. Si tomamos la palabra, que es la espada del Espíritu Santo, siempre vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sí? Tú tienes tus batallas. ¿Sí? Yo tengo mis batallas y cada quien tiene sus batallas y cada quien se debe de hacer responsable. ¿Sí? Porque dice su palabra que la lucha no es con carne ni sangre, contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus inmundos y malignos que se mueven sobre las regiones celestes. ¿Sí? Esa es la evidencia de lo que nos enseña su palabra. Nosotros estamos peleando nuestras batallas, pero todavía no hemos terminado la carrera. Cuando la terminemos, es cuando nuestro Señor diga: vámonos. Es cuando nosotros hemos terminado la carrera. Y por lo tanto, dice su palabra, lo que nos espera es una corona. ¿Sí? Para los que a mitad del camino se salen, no tiene nada. Es más, nunca conocieron la verdad. Así de sencillo. Dice el versículo 10: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y la pregunta es: ¿lo agradas en todo? ¿Lo obedeces en todo? Es el tiempo de examinarnos, es el momento de reflexionar. Si realmente somos servidores de Jesús, tenemos que hacerlo de la A a la Z, de principio a final. ¿Sí? Y cada quien tiene que examinar su vida. Aquí dice que agradándole en todo, no que en unas cosas sí, en otras no. Y esa va a ser la evidencia de quién es realmente un servidor y un hijo de nuestro Señor.
Porque Jesús nos mostró y nos mostró a través de su palabra el testimonio y el legado que Él vino a dejar aquí en el mundo. Él fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Así de que también nosotros tenemos que imitarlo como hijos muy amados. Él es nuestro hermano, ¿sí? Y como hermano tenemos que tener el mismo ADN, ¿sí? Eso es lo que nos va a identificar, que realmente somos sus hijos. Para que vivan, no para que hagan lo que quieran. Es una orden también lo que nos está hablando aquí, dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en sus mandamientos, estatutos y decretos. Y ese es el gran problema hoy en día. Por eso se molestan, por eso se enojan, porque les hablan la verdad y parece que le está picando uno con un cuchillo ahí. Cuando la palabra es la espada del Espíritu Santo y nomás se retuercen y nomás, pero no la asimilan. ¿Por qué? Porque todavía están en la carne. Y los deseos de la carne dice que son enemistad contra nuestro Señor. Mucho menos te va a poner a que le sirvas. No, para servirle hay que obedecerle. No es cualquiera. Es aquellos que dicen, ¿sabe qué, Señor? Yo sé que por ti estoy aquí, yo sé que por ti tengo lo que tengo, mis hijos, mi casa. ¿Sabes qué? Yo soy nada más un administrador. Yo no vengo del chango. Tú me hiciste conforme a tu imagen y semejanza. Y por lo tanto, Padre, tómame en tus manos. Consagrarnos y entregarnos para que su plan y su propósito se lleve a cabo en la vida de cada uno de los que estamos dentro de. Y Dios va a empezar a obrar y a trabajar. ¿Qué estás haciendo cuando te consagras? Te toma en sus manos y Él te va a dar el diseño y la forma que Él ya tiene preparada para tu vida. Por eso es lo que hacían con los niños. Al 8º día los llevan a consagrar los judíos. Eso era algo de ley. Cuando nació un varón, al 8º día lo llevaban a consagrar. ¿A quién? ¿A los demonios? No, mi amado, a Jesucristo. Y así es como debemos de ser nosotros, consagrarnos a nuestro Dios, a nuestro Rey, para que se cumpla lo que Él tiene ya para nosotros, como personas, como familia, como iglesia. Pero queremos hacer lo que queramos. Es más, ni Jesús está ahí. Dice que cuando donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, habla en su nombre, ahí está Él. ¿De qué sirve que haya multitudes si no estamos en el mismo espíritu? Pues no está Él. Cuando ya sabe que cuando sales de la iglesia, luego pones las músicas del mundo y le subes a todo volumen y andas ahí de charlatán. Eso no es ser un cristiano. Dice el versículo 11: y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Quién es el que te va a fortalecer? ¿Quién es el que te va a dar poder? Su Santo Espíritu. Por eso hay mucha gente que está débil. Y está débil porque vive caminando en la carne. Y el pecado lo está debilitando, lo está manchando, lo está deformando. Porque hay mucha gente que está toda deformada. No, cuando entra Jesús, Él es el constructor. Él te empieza a formar y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. No, quieres agarrar y meter, y al rato parece una dona y todo, no te puedes ni mover. No. La palabra de nuestro Señor es disciplina. ¿Sí? Y tiene que crecer uno, porque aquí nos habla de crecimiento. Aquellas personas que no crecen es porque son odres viejos. Y dice la palabra que a un odre viejo nadie, ni nuestro Señor, deposita vino nuevo.
Cuando dice nadie, es nadie. No está diciendo Dios sí, no. Cuando es nadie, es nadie. Y esas son las evidencias para rápido sacar la verdad y para saber quién es el que está haciendo lo recto y lo correcto y quién nada más tiene una religión y una tradición. El crecimiento nos lo da nuestro Señor. Porque dice, no, pues yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Pablo sembró, Apolo regó y Jesucristo es el que da el crecimiento. No es el ser humano. Uno nada más tiene que exponer la palabra y si tú la recibes y la aceptas, el que te va a dar el crecimiento se llama Jesús. No es uno para que uno se sienta, no. Es nuestro Señor. Y siempre tenemos que honrarlo y glorificarlo. Hay muchos que están aquí y se sienten que ya son dioses. Personas altivas, egocentristas, que quieren tener el control de la congregación y ya nada más decir, haz esto, vete allá, y él sí muy patas cruzadas. Tenemos que poner el ejemplo como Jesús cuando puso a los discípulos y le estaba lavando sus pies. ¿Y quién dijo? No, Señor, no me lo laves a mí. Ah, pues si no quieres que te lo lave, fue Pedro. Ok, entonces no vas a entrar al reino. Ah, pues entonces, si no sabes qué, báñame de arriba. No, nada más tus pies, porque son los que están. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que aprender de la palabra. Servirle a la gente, servirle a los que están en el mundo. ¿Sí? Que vean realmente un testimonio que somos hijos de Jesucristo. Que nos despojemos de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, porque si nos despojamos de lo que Él nos ha puesto, estamos preparados y capacitados para recibir cosas mayores. Claro, ahora sí tenemos que elegir bien a las personas que realmente tengan hambre y sed de justicia. Y esas personas tenemos que apoyarlas. Esas personas tenemos que guiarlas, encauzarlas a que conozcan a Jesús. No personas esas que están ahí de charlatanas, no, esas no sirven para nada. ¿Sí? Que realmente tengan temor de Dios. Dice el 12, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Qué significa facultar? Es preparar, capacitar. No te deja ignorante. En Jesús tenemos crecimiento porque viene la sabiduría de lo alto y empezamos a ver lo que el mundo no ve. Y esa es la evidencia que debe de haber en cada uno de nosotros. Y lo hace con un propósito. ¿Dónde vivíamos antes? ¿O quién nos guiaba? ¿O a quién le servíamos? Al mismo Satanás. Porque hacemos una cosa mala, una tras otra. ¿Sí? Pero Dios lo ha hecho con un plan y un propósito. Todas las cosas yo las he entendido en la palabra. Que todo nuestro Señor lo que establece en su palabra lo hizo con un propósito. Nada de lo que está aquí escrito está sin propósito. Tiene un propósito. Y si Él nos sacó del reino de las tinieblas, es con un propósito. No para que sigamos haciendo lo que queramos. Y aquí nos lo va a enseñar. Dice en el 13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo lo que hacíamos? Ahora para servirle, para vivir una vida plena, una vida íntegra, una vida intachable, para que seamos la alegría y la sonrisa de nuestro Dios y de nuestro Señor. Hay muchos que dicen ser cristianos y son la vergüenza, no solamente de Dios, sino de su familia, de sus padres, de sus hermanos. Digan, y mira, este va a la iglesia, y mira el comportamiento. Imagínate. Si no lo son para los vecinos, imagínate para nuestro Señor. Porque no han entendido y comprendido.
Somos amados y por eso nos trasladó, por eso nos sacó, por eso nos quitó el yugo de esclavitud. Y por eso Jesús le decía, ya no los voy a llamar amigos, los voy a llamar siervos. Somos servidores, ahora somos servidores. Le servían los discípulos, donde quiera que los enviaba iban. Cuando los envió de 2 en 2 iban, nadie se opuso. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. ¿Sí? No nada más para que lo estés recibiendo y tú te quedes ahí. No, para que vean la necesidad que hay en el mundo. Y vamos a ir sobre el mundo, no vamos a ir sobre las gentes que han estado en otros lugares, no. Sobre los que no conocen a nuestro Dios. ¿Sí? Porque los que han ido a otras iglesias ya están todos confundidos, no saben. Porque fueron a un lugar y les dijeron una cosa, y fueron a otro lugar y les dijeron otra. Y así está viviendo hoy en día los que deciden ser cristianos. Cuando yo veo que hay confusión en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque no hay luz y porque no conocen a Jesús. Y salen con sus tonterías. Este tipo de personas no. Yo no las acepto ni aquí ni las quiero aquí. Yo tengo que alinear mis pensamientos a los pensamientos de mi Padre. Alguien que tenga hambre y sed de justicia. Por eso en Mateo dice, bienaventurado el hambriento y sediento de justicia, porque será saciado. Eso es lo que anhelamos. Gente hambrienta que esté en el mundo, que quiera conocer a nuestro Señor para obedecerlo, y que el día de mañana sea un servidor, y que sea un instrumento poderoso en las manos de nuestro Señor para arrebatarle almas a Satanás. ¿Para qué queremos religión? Ya de religión estamos hartos, así como nuestro Señor ya está harto. Yo también ya estoy harto con ese tipo de gentes. O sea, a mí sí me molesta ese tipo de gentes. O sea, son violentos, decididos. ¿Sí? Así tenemos que actuar, arrebatarle almas a Satanás y hablarle la palabra y afrontarlos con la verdad. Si Dios hace la obra en sus vidas, gloria a su nombre. Nosotros no vamos a convencer a nadie, pero estamos cumpliendo lo que Él nos está demandando, ir y hacer discípulos. Vamos a predicarles. Nuestro Señor se va a encargar de convencerlos. Nosotros no lo vamos a convencer. Y esa es la evidencia de que estamos obedeciendo y estamos sirviéndole al Dios vivo, no al que está muerto. ¿Sí? Al Dios de poder. Dice el 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Sí? En Él tenemos el perdón de todo. Somos imperfectos, sí, pero ya nuestra vida no tiene que ser de estar pecando. O sea, nacimos así. Por eso el rey David decía, en pecado me concibió mi madre. Sí, pero no hay una excusa, no hay un pretexto. Ay, pues ya nací en el pecado, pues revuélcate en el pecado. Cuando Dios cambia tu mente y tu corazón, tú ves las cosas de diferente manera. Claro, todo conlleva esfuerzo, todo conlleva tomar decisiones, ¿sí? Pero si lo quieres todo fácil, no. Los cobardes son los que aceptan todo lo malo. No, pues no puedo. Cuando la palabra de nuestro Señor dice, todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. Ahí está la respuesta. La palabra nos va a dar la respuesta. Si tú no puedes llevar la carga, es porque tú no estás haciendo lo correcto delante de nuestro Señor. ¿Sí? Dice su palabra, venid a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Sí? Cuando depositamos nuestro todo en sus manos, Él nos da la ligereza de una gacela para seguir adelante, emprendiendo lo que Él tiene para cada uno de nosotros, porque Él tiene un plan y un propósito que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Así que no hay que desistir, porque cuando sembramos una semilla, ¿cuánto tiempo tarda? O sea, primero germina de abajo
y ya cuando germina más o menos empieza a brotar. Y también va a ser lo mismo aquí. Dios tiene el tiempo, Dios tiene el control, y esa es la soberanía de nuestro Señor. Vayamos al Salmo 101, versículo 6, y aquí nos da otra respuesta muy clara a nuestro Señor. Dice, pondré, o sea, te va a estar viendo continuamente, nunca va a apartar la vista de tu persona, nunca, ¿sí? Para que no permitas que Satanás te engañe, y para que si estás caminando bien, el día de mañana camines mejor, y no te creas lo que Satanás te empieza a infundir en tu mente y en tu corazón. Dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable, los que no están manchados, los que no están arrugados, ¿sí? Esas son las evidencias. Una persona intachable es una persona recta, una persona correcta. ¿Qué fue lo que dijo nuestro padre de Job? Que Job era temeroso, ¿sí? Apartado ¿de qué? Del mal. Y nosotros también debemos de apartarnos del mal. No, pues sales de la iglesia y te vas allá al bullicio, también estás revolcándote. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y cuando vamos a esos lugares es para hablarles y exponerles la palabra de nuestro Señor, ¿sí? No para estar también haciendo, escuchando lo que no debemos de escuchar. Dice el 7, jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño, jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Nadie. Porque el mentiroso es Satanás. Y si hablas mentiras y haces todo, es porque tú eres esclavo de él. Eres servidor de Satanás. Aquí nomás hay dos. ¿Eres un instrumento en las manos de Jesús o eres un instrumento en las manos del diablo? A quien lo obedezcas, tú le estás sirviendo. Y tú te tienes que examinar. Si le sirves a Jesús, tienes que hacer lo que Él le agrada. Si lo ves a Satanás, también de igual manera. Y lo que debemos de captar dentro de lo que Él nos enseña, que nosotros como humanos o como cristianos, nosotros no tenemos un término medio. ¿Somos servidores de Satanás o somos servidores de Jesucristo? No podemos estar aquí, no, en un centro medio, un lugar medio, intermedio, no. ¿Vamos a ser de uno o vamos a ser del otro? Y tú decides de cuáles quieres ser. No dice, no, pues yo no hago nada, yo. ¿Eres esclavo de uno o eres servidor de uno? ¿O eres esclavo o eres servidor del otro? Pero de que somos, lo somos. ¿Sí? Así de que es el tiempo de tomar decisiones. Y vamos a terminar en Filipenses capítulo 2. Job era una persona intachable, apartada del mal. Y así también nosotros debemos de ser. Nada es fácil, nada es fácil. Si quieres ser un jugador profesional, tienes que disciplinarte. En la alimentación tienes que ir a entrenar. Si quieres ser una persona relevante que sobresalgas, o sea, es disciplina y estar practicando y practicando para que vaya perfeccionando lo que tú quieras ser. Y así es nuestro Señor. En la medida que nosotros nos metamos en su palabra, en su presencia, Él es el que nos va a ir perfeccionando. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y dice la palabra de nuestro Señor, Pablo hablando a los filipenses: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Hablando de Jesús, se despojó de toda deidad
dejó el oro, dejó la plata, dejó el mar de cristal, dejó calles de oro, dejó todo para venir a tomar lugar aquí en este mundo como cada uno de nosotros. ¿Sí? Y dejó todo. También nosotros debemos dejar todo lo del mundo, porque nada en este mundo es eterno, nada. Y si tú te afanas en lo que tú tienes en tus manos, ¿de qué te sirve si el día de mañana no te lo vas a llevar? Sí. Es fundamental que reconozcamos que Él es el dueño de todo. Y si Él nos enseña que Él vino a servir, ¿qué debemos de hacer nosotros como su iglesia? Lo mismo, no servirnos de nuestro hermano, no. Y si vamos a hacerlo, hay que hacerlo unánimes, todos reunidos, todos con el mismo propósito de alcanzar almas para nuestro Señor. Nadie es más ni nadie es menos para nuestro Dios. Todos tenemos una función que desarrollar y desempeñar dentro de su cuerpo. Y si alguien ya no está haciendo las cosas correctas, ese cuerpo ya está debilitándose, porque los demás miembros también se van a sentir. Tenemos que estar al 100% preparados y capacitados para lo que nuestro Señor tiene para nuestras vidas. Y dice el 8, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hacía Jesús? Jesús tenía establecido un altar. ¿Sí? Lo mismo que Abraham, lo mismo que Isaac, lo mismo que Jacob, lo mismo que Josué, lo mismo que Elías. Estos grandes hombres establecieron un altar. De mañana, en la madrugada, tarde, noche, se iba a orar al Padre. ¿Sí? A escucharlo, cuál era la orden para ir a predicarles y a hablarles de la palabra. Él no iba a donde quería. Porque si vamos a la palabra, esa era la relación y comunión que tenía con nuestro Señor. Y lo que Él le decía, eso hacía. ¿Sí? Siendo Él mismo, no se aferró a nada. Continúa nosotros. ¿A qué nos aferramos? ¿En cosas vanas? Hay que aferrarnos a las promesas que Él tiene establecidas para cada uno de nosotros. En eso sí hay que aferrarnos. No en lo del mundo, no en lo material. Ya lo de material ya llegará por añadidura. En su momento Él lo va a poner. Sí. Hablen y sabéis que tenemos que, no seamos escasos, que extendamos nuestras estacas al norte, al sur, al este y al oeste. Pero eso ya va en segundo o tercer término. Primero hay que mostrarle que sí estamos preparados para recibir eso y más. Y aquí se trata de un testimonio, no se trata nada más de palabras. Así de que nuestro Señor nos da una gran lección de aprendizaje. Tenemos que servir. Si queremos ser gratos a los ojos de nuestro Señor, siempre hay que hacer lo que Él nos demanda. Siempre. Y nosotros no vamos a batallar. Tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos. Pero es una satisfacción ver la bendición de nuestro Señor. Porque nada es fácil, nada es fácil. Sí. A veces nos cansamos, pero es satisfactorio en nuestras vidas. No estar dependiendo de estar hablando y predicando, no. De estar trabajando en la bendición que Él estableció en nuestras vidas. Y tomamos el tiempo para honrarlo, para glorificar, para predicar. O sea, todo lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo. No es una cosa y otra no, todo. Dice el 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, hasta lo más alto. Cuando tú lo obedeces, Dios te va a poner en un lugar que tú no te imaginas. ¿Sí? No quieras decir, no, yo quiero hacer, no pienses de esta manera.
Haz lo que nuestro Dios nos está enseñando y Él te va a poner en un lugar que tú no te imaginabas ni pensabas. Él te va a poner acá, mira, para que te vean todos aquellos religiosos. Pero así es nuestro Señor. Por eso la mentalidad, cuando se va alineando uno a la mentalidad de nuestro Señor, tenemos que pensar diferente. Yo quiero estar donde Él quiera que yo esté. Yo no quiero estar donde yo quiero estar, no. Yo quiero estar donde Él quiera que yo esté. Y esa es mi manera, mi concepto de ver la vida hoy en día como cristiano. Yo no quiero estar allá, no. Donde Él quiera, ahí yo quiero estar. ¿Sí? Porque yo quiero que Él siempre esté conmigo. Que Él siempre vaya conmigo. Que Él siempre me guíe en mis entradas, en mis salidas. Me guarde en mi dormir, en mi despertar. Esa es mi manera de ver la vida como cristiano. Y no es de palabras, es con un testimonio y con hechos. Dice el 10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda. Que nos humillemos, que reconozcamos que por Él vivimos, nos movemos y existimos. Y si lo estamos obedeciendo, le estamos sirviendo. ¿Sí? Si no estamos obedeciendo, no le vamos a servir. ¿De qué sirve que estén 15, 20, 30, 40 años cuando en vez de ir mejor vas decayendo? Llegaste aquí a la iglesia sano y ahora estás enfermo. Cuando la palabra de nuestro Señor nos enseña que Él vino por los enfermos. Ahora, veamos la causa por la cual estás enfermo hoy. Por tus malas decisiones, por el pecado en el cual tú estás caminando. Porque no le sirves a Dios ni obedeces a nuestro Señor. Esa es la causa y esa es la respuesta. Para aquellos que están todavía todos deprimidos, todos enfermos, que están sobreviviendo, esa es la respuesta. Si nosotros le servimos a nuestro Señor, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Sí? Él es el dueño de todo. Por eso David decía, ¿quién puede subir al monte santo? Solo, no todos, solo el de manos limpias y corazón puro. Que seamos esos grandes hombres, esos grandes servidores de nuestro Señor. Que nos tenga en otro concepto. ¿Sí? Que realmente nos esté concediendo los anhelos de nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que experimentar con los milagros de nuestro Dios aquí en este mundo. Y con la promesa que nos hizo en el trono de su gracia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.